Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos llegando a sus hogares una vez más con el mensaje de la palabra del Señor. Esta noche vamos a estar meditando sobre tener fe en la bendición que Dios nos ha dado. Tener fe en que Dios nos ha bendecido y vivamos confiados, convencidos de que la bendición de Dios está sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros negocios, sobre nuestra profesión, sobre nuestros estudios, sobre todo aquello en lo cual nosotros nos hayamos involucrado con visión de mejorar nuestra economía, de aumentar o mejorar nuestra condición de vida o calidad de vida. Entonces, sepamos que Dios está con nosotros, que la bendición de Dios nos acompaña. Y el fundamento de la palabra está aquí en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a ir a Gálatas 3, 13 y 14, donde dice la palabra del Señor que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces vamos a creer en esta noche esta palabra. Vamos a terminar diciendo después de este mensaje: yo soy bendito de Jehová. La bendición de Dios está sobre mi vida. La misma bendición con que Dios bendijo a Abraham, a Isaac y Jacob, ahora está sobre mi vida en Cristo Jesús. Esto es lo que vamos a terminar diciendo al final de este mensaje, declarando que somos benditos de Dios. Así que cuando alguien nos salude diciendo Dios te bendiga, nosotros podemos decir: sí, Dios me ha bendecido, gloria a Dios. Bien, entonces esta es la porción que tenemos aquí en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. No hay maldición sobre tu vida, ¿sí? Porque en Cristo Jesús somos libres de toda maldición. Y por el contrario, Dios nos ha bendecido con la misma bendición con que Dios bendijo a Abraham. Y si vamos más atrás, la misma bendición que Dios había puesto sobre Adán, Jesucristo a través de su sacrificio la recuperó para nosotros. Lo cual nos muestra que la voluntad de Dios es tener un pueblo bendecido, hijos bendecidos, y esa es la voluntad de nuestro Dios, que sus hijos sean bendecidos en todo. Bueno, cuando creemos esta verdad, esto activa nuestra fe y nosotros podemos tener confianza, cada día mayor confianza. Y aún en momentos de dificultad, nosotros no desmayamos, sino que sabemos que la bendición de Dios nos saca adelante en diferentes pruebas. Bueno, vamos a ver también los beneficios de la bendición de Dios, lo que la bendición de Dios hace por nosotros. Y lo vamos a ver precisamente en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, también en la vida de Job. Entonces vamos a examinar nosotros esta bendición de Dios que está sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y entonces vamos a bendecir a Dios, vamos a alabarle, a regocijarnos y a tener confianza siempre en todo tiempo en que Dios está con nosotros y su bendición está sobre nuestra vida. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces ya hemos leído esta porción de la palabra, Gálatas 3, 13 y 14. Entonces vamos a orar
que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro corazón y que esta palabra esté revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Recordemos que el Maestro de las Escrituras es el Espíritu Santo y que nosotros debemos, como hijos de Dios, reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros para aconsejarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para hablarnos y hacernos conocer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar meditando tu palabra. Padre Celestial, yo te pido que tu Espíritu Santo sea poniendo en mi boca la palabra con toda claridad, con toda fluidez, con sabiduría, de tal manera que cada palabra sea entendida por tu pueblo y que a través de esta palabra venga entendimiento sobre lo que es la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre amado, porque tú has querido que esta palabra sea predicada en esta noche, porque conoces que necesitamos de esta palabra y que es, Señor, el conducto mediante el cual tú quieres bendecir a tu pueblo y traer todas esas bendiciones que has preparado para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hablando de la bendición de Abraham, pues vamos a ir a Génesis Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios llama a Abraham. Abraham estaba viviendo en la tierra de Harán y de allí Dios lo llamó. Le dijo que saliera de su casa, que abandonara su parentela, su familia y que fuera a la tierra que Dios le mostraría. Entonces dice aquí en Génesis capítulo 12, encontramos este pasaje sobre la bendición que Dios dio a Abraham. Entonces, busquen ahí en sus Biblias, ojalá si tienen un colorcito rojo o de otro color, vayan resaltando las promesas, porque es importante que nosotros repasemos esta palabra y la tengamos presente. Entonces también pueden ir anotando las citas. Génesis 12, versículos 1 al 4. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, es decir, haré tu nombre famoso, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, aquí hubo bendición sobre Abraham, primeramente porque le creyó a Dios. O sea, la bendición viene también a través de la fe. O sea, tenemos la bendición y debemos de aceptarla por la fe. Y Abraham le creyó a Dios y abandonó la casa de su padre, su familia, y salió, emprendió camino hacia una tierra que él no sabía, pero que Dios le iba a mostrar. Y en esto vemos cómo Abraham fue un hombre de fe. Pero miremos las promesas que Dios le hizo. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, es decir, haré tu nombre famoso, y serás bendición.
Repito eso, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, si nosotros volvemos allí al libro de Gálatas, pero no vamos a ir porque ya lo leímos, ahí nosotros vemos que Dios nos concedió a nosotros, los creyentes en Cristo, la misma bendición de Abraham. O sea que estas palabras son para ti y son para mí. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, esta palabra te pertenece, esta bendición es tuya. Entonces, escucha lo que Dios te dice en esta noche. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso es tuyo, esto es mío. Entonces, puedes decir claramente, con toda fe, que eres bendito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido. Y el Señor hará tu nombre famoso. Recuerden que en Deuteronomio habla de que Dios nos pondrá por cabeza y no por cola. Es decir, seremos personas que la gente va a notar, que la gente va a tener en cuenta. Es decir, no pasaremos desapercibidos. Y esto lo hace Dios con nosotros. Naturalmente, debemos de aceptar esta bendición por la fe y declararla. Y no esperes recibir esta bendición, ¿sí? Porque ya la tienes. Ahí está la fe, ¿sí? La bendición de Dios ha estado conmigo desde que le conocí, desde aún antes de nacer, porque yo fui bendecido en mi madre. Mi madre recibió esta bendición y naturalmente yo, como hijo de ella, pues vine a ser heredero también de esta bendición. Y he visto la bendición de Dios en mi vida, en toda mi vida, en todo este caminar con Dios, he visto la bendición de Dios que me acompaña. Ahora, yo quiero decirte también que desde el momento en que tú recibiste a Cristo, la bendición del Señor ha empezado a manifestarte en tu vida. Quizás no la hayas reconocido, pero el Espíritu Santo quiere que vuelvas un poquito y hagas memoria y cómo era tu vida y cómo en el momento en que empezaste a seguir a Cristo, tu vida experimentó un giro, un cambio. Y también, si miras en la parte económica también, cómo Dios ha venido prosperando tu vida. Cómo Dios ha venido también obrando en tu salud. Hay personas que han venido a Cristo y sus casas eran una farmacia. Tenían pastillas para todo. Siempre vivían enfermos, siempre tomando pastillas para una cosa, para otra. Siempre allí sacando citas para ir al médico. Pero ahora las cosas no son así. Ahora nosotros notamos que tenemos mejor salud, que estamos viviendo con paz en nuestro corazón, que tenemos tranquilidad en nuestra vida, que muchas cosas que nos afanaban ahora tenemos tranquilidad y tenemos confianza en Dios. Y vemos cómo Dios ha venido bendiciendo nuestra vida, es decir, ya la bendición de Dios está operando en nosotros. Y bueno, entonces miremos más adelante en la historia de Abraham, porque qué importante es mirar cómo se va desarrollando esta historia de Abraham y cómo la bendición de Dios comienza a manifestarse en su vida y luego en Isaac su hijo y en Jacob su nieto y cómo se va repitiendo cómo Dios está con ellos y les guarda, les protege, les da victoria sobre los enemigos, les protege de todo mal. Entonces es lo que Dios hace con cada uno de los que son benditos
en Cristo Jesús. Dice la palabra en el capítulo 13 de Génesis, dice que, versículo 5, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿sí? Dios lo sacó de su tierra y luego lo fue enriqueciendo. De tal manera que dice la palabra que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También el versículo 5 dice, y también Lot. Recuerden que Lot era sobrino. Y cuando una persona está junto a alguien que tiene la bendición de Dios, pues también prospera, ¿sí? Los bienes y los negocios prosperan cuando hay personas que tienen la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, si esto lo supieran las gentes, preferirían tener un cristiano de fe, en sus empresas, en sus negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios hará que esos negocios prosperen. Dice la palabra que, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, entonces ya comenzaron digamos, sus mismos bienes comenzaron a atropellarse. Y hubo discordia entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y entonces Abraham llama a Lot y le dice, no haya discordia entre los dos. Mire, la tierra está delante de nosotros. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces Lot se separó de Abraham. Y fue, conociendo luego la historia de Lot, no es bueno separarse del hombre que tiene la bendición. Entonces, después apareció Dios a Abraham y le dice que mire, dice en el capítulo 13, versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La bendición de Dios te hace tener posesión de tierras, ¿sí? De bienes. Entonces aquí la bendición de Dios se manifiesta diciéndole, toda la tierra que veas será tuya, ¿sí? Entonces le bendijo de esta manera. Bien, vamos a ir más adelante. Entonces encontramos que Lot pues se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, y vinieron unos reyes, 4 reyes vinieron e hicieron la guerra contra los reyes que habitaban en esta región, Sodoma y Gomorra, Zeboín y otras ciudades. Entonces estos reyes que venían de derrotar a 7 naciones más, también derrotaron a estos 4 reyes y se llevaron las posesiones de ellos, las riquezas de Sodoma y de Gomorra, se llevaron personas cautivas como esclavos, y también se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham. Y bueno, le dieron la noticia a Abraham, y Abraham entonces arma a sus criados, a los criados que tenía, 318 en total, que eran hombres que cuidaban ovejas, camellos, vacas, que labraban la tierra, en fin, no eran hombres de guerra. Sin embargo, Abraham va tras aquellos reyes. Dice que en el Génesis 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero,
y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, o sea, hasta el norte del territorio de Israel. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, la bendición de Dios nos hace triunfadores sobre los enemigos. Y aunque estos hombres no eran hombres de guerra, sin embargo derrotaron a estos reyes, que habían derrotado a 11 reyes, a 11 naciones, los habían derrotado. Y Abraham, con estos 318 criados, obtiene una gran derrota y recobra a todas las personas y todos los bienes. Y además tomó grande botín, porque estos reyes habían saqueado 11 naciones. Así que Abraham fue enriquecido también al haber liberado a Lot, porque no solamente recobró las personas, los bienes, sino que tomó el botín, la riqueza de todos estos reyes y volvió. Y dice la palabra que vino y le salió al encuentro. Cuando venía de esta guerra, le salió al encuentro Melquisedec. Versículo 19. Versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces mire aquí, se bendice este sacerdote Melquisedec, rey de Salem, que entendemos que es algunos dicen que es el Hijo de Dios, que es Jesús, o sea, no propiamente Jesús, sino el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo el botín. Y este sacerdote bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que la bendición nos concede éxito en toda empresa, en todo lo que emprendamos. El Señor nos concede, la bendición de Dios nos concede éxito, ¿sí? Y bueno, continuamos en el capítulo, en el capítulo 20, entonces dice que Abraham, vamos hasta el capítulo 20, dice que Abraham partió de la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, vea cómo la bendición de Dios protegió a la esposa de Abraham de ser abusada por un rey, por el rey de esa tierra, por el rey Abimelech. Y Dios mismo dice que vino y apareció a este rey Abimelech y le advierte, le dice: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios defendió entonces a Abraham, defendió a su esposa. Y también al final de este versículo, de este capítulo 20, dice que entonces Abraham
Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es una cosa seria meterse con el que Dios ha bendecido, ¿sí? Y Dios pelea por los que son benditos de él, ¿sí? Salió en defensa de Abraham y no permitió que su esposa fuese tocada por este rey. Entonces, vea todo lo que hace la bendición de Dios. Y la bendición de Dios nos acompaña en el caminar con Dios, está siempre presente en este caminar con Dios. Y Dios bendijo a Abraham con un hijo en su vejez, ¿sí? Bueno, aquí hay un hecho que resaltar y es que cuando este rey Abimelech puso sus ojos en Sara, Sara tenía 90 años, o sea, iba a cumplir 90 años, pero Dios la había hecho rejuvenecer. Mire, ¿por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham un hijo, ¿sí? Que su mujer Sara, que había sido estéril, entonces le daría a luz un hijo. Y Sara tenía 90 años y Abraham ya era un hombre anciano de 100 años. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y lo que entendemos aquí, cuando este rey Abimelech puso sus ojos en Sara, que tenía 90 años, es porque Dios la hizo rejuvenecer, ¿sí? La bendición de Dios nos rejuvenece, ¿sí? Y mucha gente que ha venido al Señor, su apariencia cambia. Muchas veces, después de estar andando con el Señor un tiempo, la persona se nota que la gente lo ve que tiene menos edad, ¿sí? Que tiene una apariencia más joven, más rejuvenecida. Porque pues el Salmo 112 dice que Dios nos rejuvenece como el águila. Entonces nos cambia ese plumaje viejo, nos quita dice que cuando el águila envejece, entonces sube a un risco y se quiebra el pico y se arranca las garras y sus plumas se le han caído, pero le nacen nuevas plumas, le salen nuevas garras, pico nuevo y queda un águila completamente nueva. Y dice la Biblia que Dios, la bendición de Dios nos rejuvenece como el águila. Así que tomen esta palabra. Y Dios nos rejuvenece. Entonces, en lugar de cuando van pasando los años y uno está diciendo me estoy volviendo achacoso, no. Uno puede estar diciendo Dios me está renovando mis fuerzas como las del búfalo. Y bueno, estas son palabras que nosotros debemos de tomar en fe y declararlas, porque así es. Dios nos rejuvenece como el águila, multiplica nuestras fuerzas y multiplica nuestros años de vida. Saben ustedes que cuando Dios llamó a Abraham, tenía 75 años y caminó Abraham con Dios 100 años y murió a los 175 años, ¿sí? O sea, la bendición de Dios nos prolonga años de vida y de bendición, digamos, y de prosperidad y de provisión en todas las cosas. Bueno, entonces vemos esa bendición de Dios en Abraham, como la bendición de Dios no son eventos, digamos, esporádicos, sino que continuamente esa bendición de Dios nos va acompañando en todo el tiempo que venimos caminando con Dios y tiene que verse. Yo le animo para que usted declare que es bendecido de Dios y tenga esa fe. Tenga fe en que tiene la bendición de Dios y que si estás pasando por alguna circunstancia un poco difícil, sencillamente diga que eso es temporal, porque tiene la bendición de Dios y la bendición de Dios te saca adelante. Bueno, también
dice la palabra que después de que murió Abraham, bueno, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y la bendición que Dios dio a Abraham la extendió hacia su hijo Isaac. Así que Isaac fue también un hombre bendecido, bendecido. Hay un pasaje donde también la escritura nos muestra que Isaac sembró la tierra en un tiempo en que había habido escasez de alimentos, y fue a un país extranjero y sembró la tierra, y, y entonces Dios le bendijo tan grandemente que recogió al 100 por 1, ¿sí? Y la Biblia dice que veamos un poquito sobre la vida de Isaac, el hijo de Abraham, porque es que la bendición pasa de una generación a otra. Entonces, quien ahora tiene la bendición es Isaac. Dice en Génesis 26, versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? O sea, la misma bendición de Abraham pasó a Isaac. ¿Sí? Ahora, lo que estamos considerando aquí es que nosotros, por haber creído en Cristo, la bendición, la misma bendición que Dios dio a Abraham, ha pasado ahora a nosotros, a cada uno de los creyentes. ¿Sí? Y lo que hizo la bendición con Abraham, con Isaac, también lo hará con nosotros. Pues usted puede decir allí en su casa amén, y bendecir a Dios y darle gracias, porque la bendición de Dios está sobre tu vida. No vamos a pedirle que Dios nos bendiga, porque Dios nos ha bendecido ya. Más bien debemos de tomar la bendición por la fe y darle gracias a Dios y decirle: gracias, Padre, porque en Cristo ya hemos sido bendecidos. Esta es una verdad que tenemos que aceptar. A veces nosotros como que no le ponemos sentido a la palabra, y andamos diciendo, pidiendo al Señor que nos bendiga, cuando Dios ya nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra. Dios nos ha bendecido con la misma bendición que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa bendición nos acompaña a nosotros, para que seamos igualmente prosperados y bendecidos en todo. Entonces, dice la palabra en Génesis 26:11, dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, también Dios le advierte a Abimelech que cuidado con la esposa de Isaac, ¿sí? Porque también era una mujer muy bella. Y al igual que defendió a Sara, la protegió a la esposa de Abraham, también ahora está protegiendo a la esposa de Isaac. Y le dice: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá, dice el rey de esta tierra, este país extranjero, donde Isaac fue a vivir. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, escuchen bien, se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, más poderoso que el rey Abimelech, tanto que Abimelech le tuvo miedo después. Y dice que Isaac tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza,
y los filisteos le tuvieron envidia, ¿sí? Y bueno, y más adelante entonces dice que eh, eh, este hombre Abimelech le pidió que saliera de su tierra, y pasado un tiempo entonces, viendo que Dios había continuado bendiciendo en gran manera a Isaac, y que se había hecho un hombre muy poderoso en siervos, en tierras, en ganado, en plata y en oro. Entonces este rey Abimelech tuvo miedo de él. Y entonces Abimelech vino, dice el versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, ¿sí? O sea, temor cayó sobre estos hombres, y dijeron: hagamos pacto con Isaac, para que de pronto no venga y nos ataque y nos destruya. Entonces, notemos cómo cayó temor sobre este rey Abimelech, porque Dios había hecho poderoso a Isaac, hijo de Abraham. Bueno, Isaac entonces tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y la bendición, encontramos aquí la historia, que Jacob, aunque no era el primogénito, sin embargo, en un momento de hambre, Esaú le dijo: te vendo mi progenitura. Entonces, pues, por un plato de lentejas cambió Esaú la primogenitura y vino a ser de Jacob. Pero Jacob no solamente obtuvo la primogenitura, sino que deseaba tener la bendición de Isaac, porque sabía que la bendición era, él valoraba la bendición del padre. Así que entonces Jacob con engaños vino a Isaac, porque Isaac ya estaba entrado en años, y ya poco veía y no distinguía exactamente, sí, había perdido ya la visión, así que no distinguía a través de la vista. Entonces Jacob se disfrazó y se hizo pasar por por Esaú, para recibir la bendición. Y bueno, el asunto es que Jacob se acercó, dice Génesis 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces recibió Jacob la bendición de parte de su padre. Y en ese momento Jacob salió de allí, de la presencia de su padre, y entonces vino Esaú. Esaú vino también con el deseo de recibir la bendición de su padre, no sabiendo que ya Jacob la había tomado. Y entonces le dice: padre, aquí estoy para que me bendigas. Y entonces dice la palabra que Isaac
tuvo una sorpresa muy grande. Se estremeció, dice el versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. O sea, ya no hay nada que hacer. Ya la bendición ha sido impartida y la tiene Jacob. Y Esaú dijo, padre, ¿y no tienes otra bendición? Dijo, no, no hay más que una bendición. Entonces ya tu hermano la ha tomado y, le he puesto por Señor tuyo. Y dice que entonces Esaú se llenó de ira y de enojo contra su hermano. Y dijo, tan pronto mi padre muera, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nadie puede matar a quien Dios ha bendecido. ¿Se da cuenta? Esaú quiso matar a Jacob, pero Jacob tenía la bendición, y la bendición es un cerco de protección. Así que Esaú, por más que quisiera hacerle daño, no podía, porque Jacob tenía la bendición, y la bendición es un cerco de protección. Bien, entonces Jacob, sabemos la historia de Jacob también, que trabajó casi 20 años en la casa de Labán, su tío, y no había prosperado, poco tenía. Pero llegó el momento en que la bendición de Dios se manifestó. Él tenía la bendición y era cuestión de tiempo de que se manifestara. Y llegó el momento en que se manifestó y Dios comenzó a través de una visión que Dios le dio a Jacob. Hizo un negocio con su suegro y entonces establecieron un salario de que todas las ovejas y cabras y camellos y todo lo que naciera manchado o con listas o salpicado de colores, ese sería el salario de Jacob. Y aunque parecía un negocio tonto porque Labán apartó todos los animales que tuviesen manchas o listas o estuvieran salpicados de colores, los apartó y los puso a 3 días de camino. Sin embargo, Dios hizo que los animales, los mejores animales, comenzaran a dar crías salpicadas de colores, listadas. Así que de esta manera Dios comenzó a multiplicar un gran rebaño de animales. Toda clase de animales comenzaron a nacer con manchas, con salpicados de colores, con listas, y se fue multiplicando en poco tiempo ese rebaño y esa riqueza de Jacob. Entonces Dios le hizo también, antes de salir de la casa de Labán, ya Jacob era un hombre muy rico. Y entonces ya los hijos de Labán comenzaron a mirarlo mal y comenzaron a decir, capítulo 31 de Génesis, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Entonces notemos que ya este hombre que nada tenía cuando llegó allí a trabajar con su tío, ahora era un hombre que tenía más riquezas que el mismo tío. Dios le multiplicó en gran manera, de tal manera que ya los hijos de Labán le tenían envidia. Y el mismo Labán le miraba con malos ojos. Y entonces Dios le dijo a Jacob que saliera de esa tierra. Y Jacob emprendió viaje y entonces Dios le acompañó en ese viaje y le bendijo. Entonces notemos que vino a ser Jacob un hombre con mucha riqueza también y que tuvo la protección de Dios en todo ese camino de regreso hacia la tierra de Canaán. Bueno, vemos aquí entonces esta
la historia de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo la bendición se va transmitiendo de padre a hijo y luego al nieto, y luego esa bendición estuvo también con un bisnieto llamado José, y fue prosperado de tal manera que llegó a ser segundo gobernante de Egipto después de Faraón, y Dios le prosperó en gran manera. Así que la bendición de Dios está con nosotros, nos acompaña. Bueno, el tiempo, ¿cuánto tiempo ya llevamos? 40 minutos. Bueno, 45. Quiero en 5 minuticos hacer rápidamente declarar algunas cosas aquí que hace la bendición para nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos que la bendición de Dios está con nosotros, esa bendición nos hace tener un incremento sobrenatural, un incremento económico sobrenatural. O sea que nuestros bienes aumentan. Y solamente que usted, hermano, ¿cuántos años lleva de cristiano? Y piense ahora cómo Dios le ha bendecido en todo este tiempo. Ahora, si usted no ha notado mucha diferencia, entonces es porque no conocía esta palabra y ahora usted la acepta en fe. Usted declara que desde hoy usted está bendecido, que la bendición del Señor se va a manifestar grandemente en tu vida. En todo sentido, porque la bendición del Señor entonces también te concede un reconocimiento sobrenatural, o sea, te hace ser cabeza y no cola, ¿sí? También, o sea que la bendición de Dios sobre tu vida te da una promoción sobrenatural. También hace que de pronto algunos han tenido experiencia de que en un tiempo en que hubo también una crisis económica en el país, muchas personas comenzaron a perder sus empleos, pero algunos cristianos dijeron no, ese trabajo, ese empleo me lo dio Dios, es bendición para mi vida y nadie me la quita. Y ellos declararon en fe esa bendición y permanecieron en su trabajo y han sido promovidos. ¿Por qué? Porque eso hace la bendición con un creyente, con un redimido por la sangre de Jesús. Entonces nos trae una promoción sobrenatural. Pero también es una protección sobrenatural. La bendición de Dios es protección sobrenatural. Y provisión, también provisión sobrenatural. También fructificación sobrenatural. Vea que la bendición de Dios hizo que Sara fuera fructífera. No podía tener hijos. Rebeca también tenía el problema, 20 años casada con Isaac y no podían tener hijos. Pero Isaac oró por su mujer y Dios le hizo tener hijos. Y tuvo 2, a Esaú y a Jacob. Entonces, la bendición de Dios también nos concede tener descendencia. Eso es bendición. Y hay que echarle mano a esa bendición y declararla. Declarar esa bendición, que Dios sana lo que esté allí interrumpiendo de pronto los embarazos. El Señor sana ese vientre y además tenemos la promesa en Éxodo 26, 25 dice que el Señor bendecirá tu pan y tus aguas y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y el Señor completará el número de tus días. Entonces, esos son Génesis 23, 25 creo que es. Éxodo 23, 25. Entonces son bendiciones que tenemos de parte del Señor. También
el Señor nos da estrategias sobrenaturales para negocios. Da cuenta que la estrategia que Dios le dio a Jacob, por una visión que Dios le dio, él hizo negocios con su suegro y vino a ser un hombre muy rico. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa estrategia. Entonces la bendición de Dios, de esta bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, es tuya. Usted sencillamente tómela, diga, sí Señor, es mía. Porque la palabra de Dios lo dice allá en Gálatas, dice a fin de que la bendición de Dios nos alcanzase a nosotros los gentiles, ¿sí? A nosotros los gentiles. Porque nosotros también hemos venido a ser descendencia de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos la misma bendición. Bueno, nos quedan unos minuticos y vamos a estar orando. Tenía otra parte aquí sobre toda la historia de Job, pero no hay tiempo y vamos a dejarla para luego examinarla con más detenimiento. También, porque también Job fue un hombre bendecido y aún el mismo diablo se quejaba de que Dios le había bendecido en todo y prosperado y enriquecido y que además le tenía cercado, o sea, protegido todos sus bienes y su casa, todo lo tenía protegido. Bueno, pero es una historia que se requiere un tiempito para meditar en ella. Entonces, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues tenga fe en que Dios te ha bendecido y que esa bendición sale a la luz, tiene que notarse. Notemos que Jesús mismo dijo que vosotros sois la luz del mundo, así que esa luz debe alumbrar, esa luz, o sea, la bendición de Dios tiene que resplandecer en tu vida de tal manera que muchos la van a notar y aún te van a preguntar, ¿y cómo has hecho? ¿O qué? ¿Por qué te va tan bien? Entonces uno dice, es que tengo la bendición de Dios. Bueno, aquí hay un testimonio de Harold y Alice. Dice, hay un testimonio, yo doy testimonio de que en el año 2011, por la gracia de Dios, en la empresa crearon un cargo nuevo para mí, para no tener, bueno, no está aquí toda la leyenda, para no tener que despedirme. Es decir, Dios le dio gracia y favor con los dueños de la empresa y despidieron a todos, yo conozco la historia. Entonces despidieron a todos los demás compañeros y cerraron esa sección de la empresa, pero a él, los dueños le buscaron lugar en otra sección de la empresa y lo pusieron en un puesto más alto, con mejor salario, y bueno, Dios le ha bendecido todo este tiempo. Eso es un testimonio de lo que es la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, también tenemos algunos testimonios aquí. Bueno, perdón, leo aquí un poquito antes, es que no pasa. Bueno, miremos a ver si ya. Dice Hilda Perdomo Coronado, dice, gracias a Dios y al pastor Lina está bien. Por sus oraciones, Dios lo guarde, pastor, y en la familia. Bendiciones. Bueno, saludamos a Marina Molano, a Trinidad Cele Rincón, a Marina Molano, a Martica Cárdenas, a Neptalí Gijón. Él escribe, bendiciones desde Oaxaca, México. Dios es poderoso y bueno en gran manera. Así es. Marina Molano, amén, gloria a Dios porque su bendición está conmigo y con mi familia. Aleluya. Eso es, Lais Pérez Vera. Gracias, ya se escucha muy bien. Bendiciones. Bueno, tal vez la señal estaba llegando mal allí, pero
Ya está escuchando muy bien. Se escucha muy mal y con eco, dice, bueno, pero ya dice que está bien. Entonces, saludamos a Nancy, también a Tatiana Rodríguez, Marisabel Moreno Rojas, a Robin Argüello, a Danilo Macías Rivera, a Marta Hernández allí en Yopal, a Ángela Fonseca Montoya en Bogotá, también a Luz Amanda Hernández, a Doralicia Espinel Chaparro, a María Nayibe Velandia, Claes Pérez ya, a Marta Cristancho, a Berta Corredora Bella, a David Steven Cárdenas, a Elsie Granados, Nubia Betancur, Juan David Bernal Cáceres, bueno, mi hijo, Dios los bendiga. Entonces, bueno, quizás hay otros que no alcancé a ver aquí porque no salen sino de a 3. A Adelmo Bejarano también. Sé que la bendición de Dios le acompaña y la ha hecho bien. A Carmen Cuta también. Alejandra Fonseca allí en México, que Dios le ha venido prosperando y bendiciendo. Entonces, fue con la bendición de Dios y yo sé que esa bendición le ha venido guardando y haciendo bien. Gracias a Dios por eso. Y bueno, todo el propósito con que fue allí a México, Dios lo cumple en su vida y va a regresar con esa satisfacción de que el propósito con el cual ha ido allá para culminar estudios y entonces tiene un éxito completo. Gracias a Dios por eso. Bien, entonces vamos a orar. Oremos al Señor. No vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, ¿sí? Porque sencillamente debemos creer lo que dice la palabra. Y bueno, para que no suene como de sorpresa de pronto para algunos que llegaron un poquito tarde, que suena como de pronto dice, pero ¿cómo así que no pedamos a Dios que nos bendiga? Bueno, la Biblia dice que Dios ya nos bendijo. Entonces, actuemos en fe. Creamos que tenemos la bendición de Dios y no pidamos más la bendición, sino sencillamente gracias Padre porque tu bendición está sobre mi vida, la misma bendición que diste a Abraham, a Isaac y a Jacob está sobre mí. Y es lo que dice aquí, dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya nos alcanzó, ya está sobre nosotros la bendición de Dios, la bendición de Abraham está sobre nuestra vida. Entonces, desde gracias a Dios, eres un hombre bendecido, eres una mujer bendecida, eres un niño bendecido, una niña bendecida, un joven bendecido que Dios va a guiar las decisiones de tu juventud con sabiduría. Entonces, confía en Dios en todo tiempo, la bendición de Dios está contigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque es maravilloso recibir revelación de tu palabra. Como está escrito en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Espíritu Santo nos las ha revelado. Y en esta noche hemos tenido revelación de que somos bendecidos con la misma bendición que vino sobre Abraham, Isaac y Jacob, que bendijeron sus vidas con salud, multiplicaron sus años de vida, multiplicaron sus bienes, le hicieron vivir seguros y confiados en cualquier lugar donde se encontraran. Así también tu bendición está con nosotros, Padre, y Señor, somos bendecidos en nuestra entrada, en nuestra salida. Y Señor, todo lo que dice allí, Deuteronomio 28, sobre la bendición, es nuestro. Tú, Señor, has bendecido
nuestro entrar y nuestro salir. Nos bendices en la ciudad, nos bendices en el campo, nos bendices, Señor, en nuestra provisión, nuestra arteza de amasar, dice la palabra, nuestro granero, Señor, siempre provisto y nada falta, Señor, en nuestros hogares. Debemos declarar siempre estas bendiciones, porque las bendiciones vienen de la bendición de Dios. Y gracias, Padre, porque salud hay en nuestro cuerpo. No acepto enfermedad en mi cuerpo, porque he sido bendecido con salud. A través de las heridas de Cristo, de sus llagas fui sanado y tengo salud completa en mi cuerpo. Y te bendigo por esto, Padre amado, en el nombre de Cristo, porque tú me has bendecido, Señor. Tú me has rescatado también de muchas ocasiones en que he estado en peligro de morir, pero has enviado tus ángeles cerca de mí y me han guardado, Señor, de morir, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú cuidas de mi vida. Y, Señor de los cielos, nadie puede hacer daño al que tú has bendecido, Señor. Y yo lo he experimentado en mi vida y declaro esta palabra, que nadie puede hacer daño a los benditos de Jehová en Cristo Jesús. Sí, Señor de los cielos, y que nos va bien en todo lo que pongamos nuestra mano, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Sí, bendito Dios, con nuestros hijos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Padre. Sí, Señor. Y tú traes visiones y sueños como a Jacob para desatar la bendición, Señor. Sí, Padre, Señor, que nosotros obremos en fe, porque todos lo recibimos de ti por la fe. Así que esta bendición nosotros la proclamamos en fe de que está sobre nuestra vida y nos movemos con esta bendición, Padre, y cada día, Señor, esta bendición se manifiesta en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendigo a todo tu pueblo, Señor. Declaro que la bendición tuya está sobre todo tu pueblo. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Amén y amén. Así que cuando alguien te salude y te diga, Dios te bendiga, usted responda, soy bendecido de Jehová, gloria a Dios. Bendecido soy de Jehová, aleluya. Bendecido soy de Cristo, aleluya. Bien, entonces bendiga al Señor, levántese mañana temprano y levante sus manos y declare, bendecido soy de Dios, soy un hijo bendecido de Dios, aleluya. La bendición de Dios está sobre mi vida. Gloria sea al Señor, bendito sea el Señor y alábelo. Y usted va adelante con esa bendición, siempre triunfando, siempre de triunfo en Cristo Jesús. Para esto nos ha llamado Dios. Esta es palabra que tomamos directamente de la Biblia, así que no te dejes robar esta bendición con teorías y teologías que te dicen que el cristiano debe vivir pobre, debe ser humilde y que la humildad es pobreza. No, Señor, hay pobres que no son en nada humildes, sino orgullosos, ¿sí? Y hay ricos que son humildes, ¿sí? Entonces, humildad no es sinónimo de pobreza, no es sinónimo de humildad, ¿sí? Entonces, Dios creó todo este mundo con mucha abundancia y la Biblia declara que es para su pueblo. Las riquezas del impío están guardadas para el justo, así que écheles mano en el nombre de Jesús. Amén. Buena noche para todos. Entonces, den un salto de alegría porque son benditos de Dios y